Consellera, buenos días. Gracias. A ver, quería empezar un poco por un recorrido histórico por lo que ha sido su vida y por lo que ha sido la historia de España. Usted nació en los últimos coletazos del franquismo. Vivió de niña la transición a la democracia, el intento de golpe de Estado o la primera victoria socialista. Momentos históricos muy intensos. ¿Qué recuerdos conserva de ellos? A ver, yo vivía en una casa muy politizada, es decir, mi padre era una persona muy activa políticamente, de hecho fue concejal por el PC en las primeras democráticas, entonces era habitual hablar de política en mi casa y estar sensibilizados, ¿no? Yo recuerdo, y era muy pequeña, ¿no? El día de la matanza de los abogados de Atocha, el drama que eso supuso. Recuerdo el día del golpe de Estado perfectamente, también la victoria del PSOE, ¿no? Y yo creo que eran años muy convulsos, pero que en las casas de los que éramos de izquierdas, ¿no? se vivía también con una ilusión y unas ganas de construir un país democrático, donde los derechos y libertades fueran avanzando, ¿no? Fueron épocas en las que se pensaba que todavía todo podía ser, ¿no? Y que podía haber grandes cambios después de 40 años de dictadura, ¿no? Yo pues eso recuerdo pues esos momentos que en mi casa, los debates entre mis padres, los amigos de mis padres que también venían, ¿no? Yo soy una persona que me he criado entre la sede del PC y la sede de comisiones obreras, ¿no? Yo siempre digo que el recuerdo de mi infancia es una sede del PC y una de comisiones obreras, ¿no? Entonces recuerdo esos años pues eso, con mucha ilusión, ¿no? Y con mucha actividad política, tuviéndolo evidentemente desde unos ojos de niña, ¿no? ¿Por qué cree que se ha perdido ese hablar de política en casa, con los hijos, eso inculcarles a lo mejor cierta memoria, ¿no? Histórica? ¿Por qué no se habla ya de política en las familias? Porque yo creo que se han encargado de mostrar como la política como algo negativo, ¿no? Lo cual es terrible, ¿no? Y es terrible además para un país como el nuestro, que tiene una democracia en realidad tan reciente. Nosotros, por desgracia, no venimos de países con una amplia trayectoria democrática, tenemos una democracia reciente después de 40 años de dictadura y que se ha creado una desafección muy grande entre la ciudadanía y lo que son las instituciones, y eso es tremendamente preocupante para el desarrollo democrático, ¿no? Yo creo que determinadas actuaciones políticas vergonzosas, y bueno, nuestro territorio ha sido un gran ejemplo de ello, bueno, pues ha creado esa desafección, ¿no? Y ese discurso tan peligroso, ¿sabes?, de decir que todos los políticos son iguales, ¿no? Cuando unos en realidad han estado por política, por enriquecerse, y otros hemos estado por creer en lo público, ¿no? En construir una sociedad más justa, más democrática, mejor, donde mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues al final, bueno, pues se ha visto como algo negativo y por lo tanto, siempre que se habla de política, mayoritariamente, desgraciadamente, se habla en negativo, ¿no? Cuando la política en realidad lo es todo, ¿no? Porque es que es lo que marca, ¿no? Tus condiciones de vida, el estar mejor, estar peor, ¿no? Los servicios públicos, ¿no? Entonces es preocupante. ¿Y puede ser que este hecho haya influido en que haya un votante joven de partidos de extrema derecha? Bueno, yo creo que haya gente joven, votantes de extrema derecha, también viene derivado de una ausencia de políticas de memoria democrática durante muchos años en nuestro país. Yo quiero pensar, porque no puede ser de otra manera, que esta gente joven desconoce qué significa el fascismo y qué supuso el franquismo para este país, ¿no? Estamos hablando de una barbarie que masacró los derechos humanos en este país, y eso debería de conocerse para poder garantizar que no pase nunca más, ¿no? Por lo tanto, cuando tenemos a estos herederos del franquismo, que además no tienen ningún tipo de tapujo en hacerlo público, ¿no? Y estos seguidores, pues bueno, pues es una muestra de que hay un desconocimiento, porque yo no puedo pensar que esta gente joven esté de acuerdo con todo lo que significa eso. Tal vez no son plenamente conscientes de que hay determinados derechos con los que han nacido y con los que se han criado que no son para siempre. Efectivamente, yo insisto mucho en eso, de que los derechos
desgraciadamente no los podemos dar jamás por consolidados, ¿no? Y que la historia nos ha enseñado que el avance de derechos no se da de una manera lineal, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a algún instituto o tengo a gente joven en un auditorio, siempre pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Y fue nuestras abuelas. Como en el 31, a partir del 31 empezaron a conquistar determinados derechos, podían empezar a estudiar, podían empezar a trabajar, podían jugar un papel político, empezaban a desarrollarse, ¿no? Formaban parte de esa España moderna que se estaba construyendo, ¿no? Pues bueno, nuestras abuelas, ¿sabes?, a partir del 39 fueron reducidos a personas de segunda categoría, relegadas al hogar familiar y a cumplir los deseos del marido, ¿no? Ese manual, ¿no?, que nos enseñaba a las mujeres, ¿no?, de no molestar al marido, tener limpia la casa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es un claro ejemplo de cómo los derechos pueden ir para atrás, ¿no? Y que por lo tanto esta gente joven debería ser consciente de los peligros que acechan nuestros derechos y nuestras libertades. ¿Y por qué cree que no se enseña eso? ¿Por qué no se hace ver a la gente joven? ¿Por qué no se está teniendo la memoria presente de lo que ha sucedido aquí? ¿Qué está pasando? Yo creo que ¿Por qué los alemanes, por ejemplo, son plenamente conscientes de lo que ha sucedido en Alemania y aquí no lo somos tanto de lo que ha sucedido? Pues porque aquí en realidad no hubo una ruptura política, no hubo una clara ruptura política con la dictadura. O sea, de hecho, los tribunales franquistas pasaron al día siguiente a ser democráticos y se intentó que imperara un silencio que se ha alargado muchísimo, ¿no? Y por lo tanto han pasado tantos años que claro, que bueno, pues todas esas generaciones que han ido creciendo ahí, a no ser que viniéramos, o sea, que en casa pues sí que lo oyéramos y que tuviéramos una sensibilidad, pues que hay un desconocimiento de lo que ha pasado, ¿no? Y no se ha querido dar en las aulas. Yo, cuando estudié GB, nadie me enseñó lo que había pasado aquí, que había habido una república, un golpe de Estado, una guerra civil, una dictadura. Eso no se enseñaba en los colegios. Cuando íbamos al instituto, no nos lo enseñaban en el instituto. Y yo, como profesora de facultad, puedo decir que yo tenía alumnos, la mayoría, que salían, se iban a licenciar sin saber lo que había pasado en este país, ¿no? Y eso, como decía antes, es muy peligroso, ¿no? Porque, como dice ese famoso proverbio, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? No se ha querido, ¿no? Yo creo que ha sido, por lo menos aquí, en nuestro territorio, en los últimos 8 años, donde se han hecho unas políticas de memoria democrática que no se habían hecho durante todos estos años, ¿no? y que estaban pendientes, ¿no? Yo creo que también la ley de memoria democrática, que se ha aprobado a nivel del Estado español ahora, también avanza, pero durante muchos años esto ha sido tabú, no se ha hablado, no se han hecho esas políticas de memoria, de justicia y de reparación, que al mismo tiempo son una garantía también de no repetición. En cuanto a derechos, sí que estamos cerca de celebrar el 8 de marzo, ¿vale? Y sí que me gustaría que me hablara un poco del papel de la mujer en la política. Las mujeres de su generación todavía han tenido que empujar para tener el hueco que les corresponde dentro de la política. Las mujeres tenemos que empujar cada día, y no hay discurso más peligroso para las mujeres que se intenta hacer creer que la igualdad efectiva es una realidad, porque eso no es así. Es verdad que las mujeres ocupamos puestos en política, y es verdad que la ley que se aprobó para fomentar la igualdad entre hombres, para llegar realmente a la igualdad efectiva, ha hecho determinados cambios que ha producido que las mujeres puedan estar en determinados aspectos de la vida social, ¿no? Como por ejemplo la política, con todo el tema de las listas y todo esto. Pero las mujeres tenemos todavía muchísimos problemas para ejercer, nos encontramos en el día a día para ejercer determinada autoridad. O sea, no se acepta la autoridad en una mujer, no se aceptan determinadas cosas y por mucho que haya leyes que sí que digan que hay una igualdad, en la realidad es que no. Y por eso hay gente que le cuesta mucho aceptar determinados roles en la mujer, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, pero estamos continuamente puestas en cuestión.
A veces esto es algo que se puede hablar más, se puede hablar menos, pero esa es la realidad. Y frente a eso nos encontramos discursos también peligrosísimos ahora, como poco menos vamos, no es que estemos en igualdad, sino que estamos en grado de superioridad, lo cual es totalmente falso y es un problema peligroso, porque además si se instaura en la sociedad que no solo tenemos una igualdad efectiva, sino que incluso estamos por encima, eso es peligrosísimo, porque no vamos a seguir avanzando. Y hace falta un cambio de cultura, de mentalidades, porque nosotros también somos herederos todavía de esos 40 años de franquismo que situaban a la mujer en un papel muy secundario. Y eso ha calado. Y la mayoría de una generación muy importante han sido educados por mujeres y por hombres que vivieron ese tiempo y que por lo tanto eso todavía tiene sus coletazos, ¿no? Sería la gente joven, ¿no?, la que ya tendría que haber dejado eso muy atrás, ¿no? Pero no se acaba de ver así, ¿no? Por lo tanto, todavía nos queda muchísimo para avanzar. Y aunque es verdad que ocupamos sitios de responsabilidad, nunca se mira igual a la mujer que a un hombre. Pero imagino que sí que han sido vitales, ¿no? Las listas paritarias, sí, las cuotas de género han sido vitales para poder avanzar. Han sido fundamentales, pero hace falta un cambio de mentalidad y de determinadas aceptaciones. Muy bien. Le iba a preguntar si había que seguir luchando para conservar esos derechos conquistados por las mujeres, pero ya me ha respondido. Y ahora es que me gustaría ir un poco a la vía más personal. ¿Cuándo ocupó usted su primer cargo público? Vamos un poquito más atrás. ¿Cuándo sintió esa necesidad de implicarse en política? A ver, lo de implicarse en política, como le comentaba antes, es un poco... En mi casa siempre se ha vivido la vocación de luchar y trabajar por un mundo más justo, más solidario, más equitativo, ¿no? Y eso es lo que yo he visto en mi casa, y eso es algo con lo que tú interiorizas, y entonces, pues bueno, desde que eres muy pequeña alzas la voz cuando no ves algo justo, ¿no? Y por lo tanto yo siempre, o sea, desde ya eres un poco más mayor, pues siempre he estado organizada, es decir, siempre he buscado juntarme con más gente, ¿no?, para avanzar, ¿no? Entonces yo en cuanto estudié, en cuanto entré en la facultad, rápidamente me vinculé al BEA, que era el Bloc de Estudiants en Charmanach, era donde estaba entonces la gente de Esquerra Unida, ¿no? Esa, por decirlo, fue la primera militancia activa, pero siempre estando en Esquerra Unida, siempre. O sea, desde que existe Esquerra Unida, yo he estado ahí y previamente, pues bueno, también en el PC, ¿no? O sea, que siempre he tenido esa militancia. Con determinada edad ya pues te afilias, ¿no? Pero siempre he estado, he participado, ha sido una constante en mi vida. Yo creo que la militancia y el activismo es constante, ¿no? Si lo tienes claro, pues de la misma manera que el día que firmé el primer contrato en la facultad, automáticamente me afilié a comisiones, ¿no? Es una manera de vivir, ¿no? Y la militancia lo que hace es que, pues en determinados momentos tienes que hacer frente a determinadas responsabilidades, otras cosas, ¿no? Pero en la militancia, siempre puedes jugar papeles diversos, ¿no? ¿Sabes? Y por lo tanto la militancia es algo que desde mi punto de vista es para toda la vida. De una manera más activa, menos activa, en primera línea, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, ¿sabes? Pero es una constante. Y desde esa militancia, desde esa necesidad de hacer cosas, llegaron las primeras exhumaciones públicas en la Comunidad Valenciana y se empezaron realmente cuando estaba usted en la Diputación de Valencia, cuando entró usted como diputada de Memoria Histórica en 2016. ¿Por qué tuvo este empeño precisamente en este tema? Y llegábamos tarde ya, ¿no? En 2016, imagino. Sí, bueno, pues ese empeño viene del resultado un poco de todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que cómo se hizo la intransición en este país, ¿no? Y cómo después se ha dado como la espalda a todo eso que había pasado, ¿no? Y que además dio la espalda también a las familias de las víctimas. Para mí era una cuestión súper injusta. O sea, yo creo que un país no puede avanzar en democracia si no mira todas las tropelías que han pasado, ve esa barbaridad y intenta reparar. O sea, yo insisto siempre mucho en memoria, justicia y justicia y reparación. Es decir, y por tanto, el tema de las fosas, hay muchas cosas, ¿no?, respecto a los 40 años del franquismo, pero el tema de las fosas era una cuestión de dignidad. O sea, es que tú no puedes construir una democracia encima
de las fosas comunes de aquellos que fueron asesinados precisamente por defenderla, ¿no? Y por lo tanto, o sea, era una cuestión de que eso no podía esperar más. O sea, es que no podía esperar más. Y por lo tanto fue un tema que yo tuve claro desde el principio, porque es un tema que yo primero he intentado siempre, tanto desde el punto de vista social, ¿sabes? Desde el punto de vista político, desde lo que decimos trabajar en la calle, ¿no? Incluso cuando estás en la oposición, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente cuando estás en la oposición, ¿no? Y quien gobierna no tiene ningún tipo de sensibilidad, pues es un poco como predicar en el desierto, ¿no? Pero claro, o sea, poder llevar una responsabilidad en la que tú piensas que se pueden hacer muchísimas cosas y que de repente las puedes hacer tú, pues claro que te empeñas mucho. Te empeñas y mucho y eres que muy pesada. Que tuvo en todo momento el apoyo de sus socios de gobierno, entonces en la Diputación hubo rencillas respecto a estos temas. No, yo lo tenía muy claro. Y por lo tanto nadie me lo puso en cuestión. Yo creo que nadie era consciente de lo que supuso la primera vez que abrimos una fosa, ¿no? Y lo que eso supuso, ¿no? Porque es verdad que en aquel momento había alguna asociación, la 113, por ejemplo, recuerdo que fue de las primeras, la 94, pero no había un movimiento como el que hay ahora, porque eso fue una consecuencia de abrir las fosas. O sea, muchos de los familiares que en estos momentos son muy activos en todo lo que son las asociaciones de familiares de fosas, no sabían ni que habían tenido un abuelo, un tío abuelo que había sido asesinado. Es que ni lo sabían, ¿no? O sea, eso como que abrió algo que tenía que salir a la luz y produjo un movimiento que afortunadamente desde mi punto de vista no tiene marcha atrás, ¿no? Y por lo tanto, yo me acuerdo que un año, creo que fue el 2017, tuvimos que sacar una doble convocatoria, ¿no? Porque claro, yo al principio cuando sacamos la primera convocatoria, mis dudas era como diciendo, bueno, pero si aquí no hay familiares también, ¿cómo vamos a hacer el tema de las fosas, ¿no? Y claro, al final fue un movimiento el que se generó, ¿no? que no dimos abasto, ¿no? y que afortunadamente he podido continuar desde la consellería, ¿no? Y por lo tanto esto era una cuestión que no se entiende, o sea, no se entiende una democracia que no abra las fosas comunes de aquellos que fueron asesinados, ¿no? Que se intenta tapar, ¿no? Para mí era una cuestión que tenía clarísima, ¿no? Y por lo tanto es lo que corresponde, ¿no? En el momento que tienes un momento de responsabilidad para hacerlo, pues dices, bueno, pues ya. Imagino que habrá vivido situaciones muy emotivas, ¿no? En estas, porque usted ha acudido a bastantes aperturas de fosas, en el cementerio de Paterna fundamentalmente. ¿Recuerda algunos momentos especiales que ha podido vivir? Mira, recuerdo muchos, pero momentos muy emotivos y eso lo he contado muchas veces, pero recuerdo que la primera fosa, recuerdo una mujer muy mayor que buscaba al padre, ¿no? Y entonces ella iba muchos días con una silla plegable y se ponía al lado de la fosa mientras se exhumaban. Y a mí esa mujer era una cosa, ¿no? Te la imaginabas, ¿no? El momento de quedarse huérfana, ¿no? De los calvarios de esa gente. Y esa herida no cerrada. Claro, porque además no fue solamente el arrebatar a sus seres queridos, ¿no? A los que más quieres, ¿no? Sino además el silencio, la estigmatización, la humillación, el silencio. O sea, a los rojos, a las rojas no les permitieron ni siquiera llorar a los suyos. No podían ni llorarlo. O sea, podemos imaginar algo tan terrible. O sea, cuando te arrebatan a alguien que quieres mucho ya es muy duro, pero además que te quiten todo eso, ¿no? Es durísimo, ¿no? Y esta mujer fue de las que se me ha quedado ahí, pero se me ha quedado mucha gente, ¿no? En el corazón, ¿no? Y además me sabía muy mal porque al principio la gente como que agradecía mucho, siguen agradeciendo, gracias, ¿no? Entonces a mí eso me da mucha vergüenza. Porque dices, o sea, me dais las gracias por cumplir con mi obligación, porque el problema al final es que yo he hecho lo que tenía que hacer. O sea, esto es una obligación que tenían las administraciones públicas. Entonces te dan las gracias al final por hacer algo que se considera excepcional cuando debería de haber sido algo totalmente normalizado, ¿no? Pero realmente no se está haciendo en otros puntos de España. Alguno, concretamente en Euskadi sí que se ha hecho algo.
y casi siempre se ha hecho con los movimientos de las familias, aportaciones de asociaciones. ¿Por qué? ¿Por qué la izquierda no lo tenía tan claro en otras partes donde gobierna? Bueno, yo creo que este tema no siempre se ha tenido claro, ¿no? O sea, pero bueno, yo como persona de izquierdas lo he tenido clarísimo siempre, y además no me canso nunca, y lo hago siempre, de pedir disculpas en nombre de la administración. Porque es verdad que nosotros somos una administración que la estamos haciendo. Yo lo hice cuando era diputada de Memoria Histórica en la Diputación y ahora como consellera, pero hay que pedir perdón en nombre de todos los años que la administración ha dado la espalda a las familias. Que yo recuerdo a Mariano Rajoy jactándose de destinar 0 euros a la memoria democrática, que además no hace falta humillar así, porque para poner 0 en una partida no hace falta poner el título. Entonces, o sea, es que ha sido una humillación constante, ¿no? a esa España que luchó por tener una democracia, ¿no? ¿Sabes? Y que se les masacró, ¿no? Y bueno, ahora ya que estamos a las puertas, que vemos un poquito de tema de las próximas elecciones de mayo, así que me gustaría que me contara cómo está la situación con Podemos. Bueno, ahí estamos con conversaciones que esperemos que lleven a puerto lo antes posible y bueno, o sea, Esquerra Unida lo ha dicho siempre y lo ha demostrado siempre. Nosotros somos una fuerza política que siempre hemos sumado con otras fuerzas políticas. Está en nuestro ADN confluir, crear ese frente que cambie las políticas, ¿no? Y que transforme, ¿no? Y en esa línea estábamos hace 4 años ahí defendiendo un acuerdo amplio también con Podemos y con Compromís. Finalmente con Compromís no pudo ser, fue con Podemos. En esta hemos intentado lo mismo, está claro que Compromís no será, pero bueno, ahí estamos trabajando Podemos. Y desde luego con Esquerra Unida no va a ser, ¿sabes? Porque nosotros siempre hemos tenido esa voluntad y lo hemos demostrado a lo largo iba a decir de los años, pero de las décadas. ¿Y el balance de estos años de la Consellería? Bueno, yo hago un balance positivo, ¿no? Yo creo que han sido 4 años difíciles porque con una pandemia que ha sido la prioridad, pero bueno, yo me gusta siempre decir, porque lo siento así, ¿no? Que yo tengo una consellería que es muy bonita, ¿no? Y que si tuviera que tener un nombre corto, porque ya sabes que, bueno, participación, transparencia, cooperación, calidad democrática, sería calidad democrática, ¿no? Y yo creo que hemos avanzado ahí, ¿no? Hemos avanzado porque en participación hemos dado una vuelta completamente a lo que era la participación. O sea, hemos hecho los primeros presupuestos participativos autonómicos. Somos la primera comunidad autónoma en llevar adelante un proyecto tan ambicioso, donde la ciudadanía ha dicho directamente en qué quiere que gaste su gobierno el dinero. Hemos creado la SAS de gobernanza participativa municipal porque sumamos a los municipios a esas políticas participativas. Y bueno, y ahí está la ley de participación, entrará a debate ya en Cortes precisamente el miércoles que viene, pero en transparencia somos el número 1, somos el gobierno autonómico más transparente de todo el Estado español, ¿no? Y vamos avanzando e innovando y somos pioneros. También la ley de lobbies, ¿no? O sea, el registro de grupos de interés, ¿no? Somos pioneros también. En cooperación somos la comunidad autónoma que más destina a la cooperación de todo el Estado español. Hemos aumentado, cuando yo entré a esta consellería se destinaban 32 millones, los últimos presupuestos hemos aprobado 72. Vamos de la mano además con la sociedad civil, con la coordinadora de ONGDs, ¿no? Trabajamos con la coordinadora que tan buen trabajo ha hecho incluso durante todos los años donde el gobierno valenciano se lo puso muy difícil, ¿no? Y en calidad democrática, pues bueno, todo lo que hemos hecho en memoria democrática, que no solo es el tema de las fosas, sino también el banco de ADN, el catálogo de vestigios franquistas, que estamos también democratizando nuestras calles, nuestras avenidas, nuestros pueblos, y bueno, y esperamos también tener ese mausoleo pronto, este Instituto de la Memoria, y yo creo que hemos ido avanzando mucho. Por tanto, una siempre quiere hacer aún mucho más, ¿no? Pero yo creo que hemos avanzado, ¿no? Yo creo que cuando alguien se va de una institución tiene que mirar y pensar, bueno, ¿qué ha supuesto mi paso por aquí, ¿no? Y eso es algo que he tenido muy claro allá donde he estado, ¿no? ¿Qué te dejas hecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que se ha hecho un trabajo. A mí siempre me gustaría más, porque creo que hay que ser exigente, ¿no? Y no caer en la complacencia. Porque al final gobernar es un privilegio, ¿no? Para poder llevar adelante lo que tantos años has reivindicado.
Por eso la política es tan bonita, cuando la quieres utilizar de una manera positiva. Y me preocupa tanto, ¿sabes?, que se la degrade y se ponga a todos al mismo nivel. Muchísimas gracias, consellera. Muchísimas gracias.